Hola a todos, me place saludarlos nuevamente. Quiero darles la bienvenida a mi canal. Espero que estén muy atentos, reflexionen sobre cómo se comporta la administración durante la cuarta revolución industrial, durante la pandemia y cómo posiblemente será después de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Kelly Joana Vergara Cervantes y los invito a suscribirse a mi canal. Antes de empezar a mirar temas de la administración en la cuarta revolución industrial, resulta necesario conceptualizar un poco acerca de qué términos vamos a empezar a escuchar a lo largo de este video. Para esto, definamos primero qué es un dato. Este puede ser considerado como un número, una palabra o una imagen, que en efecto es lo que viene a conformar la información, la cual puede definirse como los datos en un contexto dado y que puede tener un significado para alguien. Lo importante es que esa información tenga una característica fundamental y es precisamente la calidad. Finalmente, la información debe ser manejada por los sistemas, la cual definiremos para efectos de este video como la complejidad de varios componentes, en donde por lo menos uno de ellos se relaciona con alguno de los demás. Es así entonces que es posible hablar de sistemas de información. Sigamos. En cuanto a las dimensiones de la calidad de la información, es necesario que hablemos de que debe cumplirse con 3 requisitos básicos, y estos requisitos son los siguientes. 1. Que la información debe estar disponible en el momento que se requiera, incluso en tiempo real si es necesario. Claro está que esto depende precisamente del sistema de información que se tenga en la organización, pero lo ideal sería eso. Otro requisito es que la información resultante bajo ninguna circunstancia debe contener errores. De lo contrario, el sistema de información no sirve para nada. Finalmente, y como último requisito, es que la información resultante debe integrarse de una manera sencilla, es decir, que sirva para ser analizada y para tomar decisiones, además de que se integre con los demás procesos de la organización. Hablemos ahora de cuál es la perspectiva de las organizaciones en cuanto a la implementación de los sistemas de información en sus procesos. Para esto, es importante hablar de que el flujo de la información es relevante, pues para que sea efectivo, esta debe fluir en 4 sentidos: hacia arriba, hacia abajo, de forma horizontal y hacia afuera de la empresa. Por otro lado, tenemos el detalle de la información. Este siempre va a depender del nivel de uso de la información y el tipo de información, valga la redundancia, que es lo que precisamente le va a permitir a la gerencia describir y seccionar qué es información interna, qué es información externa y qué es información objetiva y subjetiva. Por otro lado, vamos a definir qué es un sistema de información. Entonces, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. También podemos decir que en la práctica se utiliza como sinónimo de sistema de información computarizado, que incluye equipo computacional, un recurso humano, datos o información, fuentes, programas, telecomunicaciones y procedimientos. Es así entonces que las actividades básicas de un sistema de información
son las entradas de la información al sistema, el almacenamiento de esta información para luego ser procesada y finalmente obtenemos el resultado, que puede ser la información final o en su defecto la entrada de otro proceso y en otro tipo de sistema. Habiendo visto lo anterior, es posible definir entonces tecnología de información como todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a la construcción y operación de los sistemas de información. Y son tecnologías de hardware, software, de almacenamiento y de comunicaciones. Estas tecnologías son las que forman la infraestructura tecnológica de la empresa, en la cual se construye y se operan los sistemas de información. Los sistemas de información cumplen 3 objetivos básicos dentro de las organizaciones. Y estos precisamente son automatizar los procesos operativos, proporcionar información que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones y finalmente lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. Si no se cumplen estos 3 objetivos, no tendría sentido implementar sistemas de información en las organizaciones. No valdría la pena. Adicional a esto, es importante mencionar que la competitividad va ligada a las tecnologías de información. Por ello se espera que ésta mejore al implantarse. Otra cosa de la que debemos hablar en este espacio y que todo gerente en el proceso de administración en una organización debe saber y conocer es de la computación en la nube o computación móvil. Esto no es nuevo. Sin embargo, a Colombia le ha costado implementar este tipo de tecnología, sobre todo si hablamos de empresas pequeñas como las pymes y medianas organizaciones. Y lo vimos reflejado durante la pandemia, en donde mucha productividad se perdió a causa de no tener la información relevante de los procesos en la nube. Estas empresas, por supuesto, tuvieron que pagar un costo muy alto por eso. Algunas de estas cerraron, otras tuvieron que reinventarse, inyectando capital para que siguieran funcionando de manera remota. En fin, este proceso de implantar computación móvil permite que todas las áreas funcionales de la empresa se integren independientemente de la ubicación de sus colaboradores. Entonces, la promesa de la informática en la nube es reducción de costes, pagar por aplicaciones en ordenadores operados por terceros. Entonces, debido a que por lo menos un 80% de los datos utilizados por las empresas provienen de fuentes externas, es posible trabajar con computación en la nube. Esta también busca, de una u otra manera, eliminar el ordenador como única fuente de recursos físicos. Es así entonces, y como les he venido mencionando, que es posible trabajar donde las personas quieran. Otras cosas que los gerentes deben considerar y que a causa de las tecnologías de información y de este cambio de época hacia la cuarta revolución industrial, pandemia y post-pandemia, es la era digital a través del blockchain, que traduce cadena de bloques. Bueno, empecemos mencionando que el creador de este sistema fue Satoshi Nakamoto en 2009. Utilizando este seudónimo para identificarse, diseña la cadena de bloques para Bitcoin inicialmente. Que en este espacio no hablaré de este tema, pero sí me interesa que sepan para qué sirve esta tecnología. Entonces, blockchain es una base de datos distribuida que registra bloques de información y los entrelaza para facilitar la recuperación de la información y la verificación de que ésta no haya sido cambiada. Es decir,
consiste en generar minería de datos de manera sincrónica. Les dejo un enlace de un video en YouTube muy interesante también que pueden consultar y poder ampliar más su conocimiento con respecto a este tipo de tecnología. Ahora, todos o casi todos hemos oído hablar del Big Data y sabemos que es volumen de datos. No obstante, es mucho más que esto. Sabemos que la gerencia debe estar a tono con estos conceptos e incluso nosotros manejamos información de las empresas que en resumidas cuentas son datos masivos y suele convertirse en el dolor de cabeza de los gerentes y de las organizaciones. Esto se debe a que no tienen un sistema adecuado que les ayude a modelarlos, clasificarlos y tratarlos. Entonces, veamos en qué consiste todo este tema del Big Data, en lo que seguramente hemos escuchado como las 5 o 7 veces del Big Data. La primera parte, entonces tenemos volumen de información, que traduce a la cantidad de datos de manera masiva. Luego tenemos velocidad de datos, que traduce a los datos en movimiento por las interconexiones que realiza el ser humano a diario. Luego tenemos la variedad de los datos, que traduce a las formas y tipos y fuentes en las que se registran los datos, llámese estos datos estructurados o no estructurados. Luego viene la veracidad de esos datos, que es precisamente el grado de fiabilidad de la organización recibida. La información recibida, qué pena con ustedes. Por otro lado está la viabilidad, lo que debería traducirse al éxito empresarial de las empresas que sepan tratar esos datos. Luego tenemos la visualización de los datos, que es el modo entonces en que los datos son presentados, como por ejemplo las tablas, las hojas de cálculos, los gráficos y otros. Finalmente está el valor de esos datos. ¿Sí? Digamos que cada uno es el pilar del siguiente, por consiguiente cada uno de estos es importante y este que está debajo, que es el que sostiene a los demás, es el valor de los datos, que se obtiene de los datos que se transforman en información, luego en conocimiento y luego en acción o decisión, es decir, los datos deben ser accionables. Ahora hablaremos de la era digital y la inteligencia artificial, que al final de cuentas es lo que está permitiendo que todo el manejo a través de tecnologías de información fluya. Entonces, estar a tono con todo lo que trae consigo la era digital para las organizaciones es vital para la gerencia de hoy día. La era digital entonces funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido y algoritmos inteligentes, permitiendo que el software aprenda automáticamente de patrones o características en los datos. Entonces, así las cosas, vale la pena mencionar que trabajar en la era digital implica que mencionemos algunas variables, tales como la era digital, que requiere desarrollo de nuevas competencias vinculadas a los nuevos trabajos digitales, las tecnologías de información y comunicación, lo que conocemos como las TIC, que transforman mercados y negocios, además del trabajo y de las relaciones sociales. En la economía de la información y del conocimiento, entonces, estas circulan como mercancías. Las tecnologías emergentes pueden cambiar una industria o generar una nueva. Las innovaciones pueden hacerse a partir de investigar las necesidades del cliente o considerar a otros actores como proveedores, redes sociales y universidades. La economía de la información se ha agotado y comenzó la era de la economía digital. Y finalmente, los trabajadores han pasado de ser empleados de tiempo completo a ser colaboradores mercantilizados que facturan a más de un empleador. Trabajar con todas las generaciones es vital,
Para los que quieran ser gerentes, ya sea de grandes, medianas o pequeñas empresas, o incluso en multinacionales o transnacionales. Es por esto que resulta relevante hablar de la generación que gobernará la tecnología en el futuro. Estamos hablando de los niños que estamos criando hoy. Entonces, démosle la bienvenida a los NetGeners o .net. Esos que se conocen porque la tecnología con la que crecieron o están creciendo son los que invaden todo su mundo. Son esas tecnologías las que ellos están empezando a manipular desde ahora, incluso casi que obligados por el tema de la pandemia con la educación virtual. Estas tecnologías los están formando. Los NetGeners juzgan a las empresas por su integridad, sus prácticas laborales y su preocupación por el medio ambiente. Estos NetGeners, o jóvenes que crecieron en la era del Internet, utilizan tecnología de computación de manera muy natural y con facilidad. Personalizan sus compras y esperan colaborar con negocios para hacer mejorías. Ellos quieren ser evaluados por su desempeño y no por su jerarquía o por su lealtad en las empresas, ¿no? Los NetGeners prefieren aprender y trabajar de manera colaborativa. Este grupo espera que las comunicaciones sean rápidas y frecuentes. También están más unidos a sus familias y encuentran esta relación más segura y democrática que las generaciones anteriores a sus familias. Los NetGeners individualmente, especialmente los más jóvenes, necesitan orientación sobre acciones éticas, sobre la responsabilidad y sobre la creación y mantenimiento de límites. No obstante, los jóvenes de ahora no solo están bien, sino que están prosperando y harán del mundo un mejor lugar. Se dice que casi el 80% de ellos leen blogs interactivos a diario, dejan sus comentarios y agregan vínculos, efectúan tareas múltiples y miran televisión mientras mandan mensajes de texto, hablan por teléfono o navegan por internet. Por lo tanto, la educación y las capacitaciones empresariales no deben enfocarse en la transmisión solo del conocimiento, sino en enseñarle a los alumnos y futuros trabajadores a aprender por ellos mismos. Es decir, que más que una herramienta, vean la computadora como un lugar para congregarse con sus amigos y que sus espacios comunitarios sean seguros, principalmente cuando estén en línea, en redes sociales como lo es el Facebook. Es importante precisar que estudios recientes muestran que cuando las conexiones neuronales se forman entre las partes más utilizadas del cerebro y continúan así durante toda la vida, ¿sí? Por consiguiente, la experiencia de los NetGeners, con múltiples medios tecnológicos y aparatos, ha agudizado sus habilidades visuales y tienen mejor percepción del espacio. Entonces debemos, como gerentes y futuros gerentes, aprovechar todo ese talento venidero para dejar a las empresas bien posicionadas en el mercado tan reñido y tan competitivo como el que tenemos ahorita y como el que se aproxima. Son tan buenos estos NetGeners en temas tecnológicos que incluso los juegos de video los han beneficiado de manera sorprendente. Tienen mucha mejor coordinación entre manos y ojos y son mejores tomadores de decisiones y colaboradores. Quieren trabajos flexibles, gerentes, en términos de horario y ubicación. Quieren que su trabajo sea divertido y esperan que en su lugar de trabajo se fomenten las relaciones interpersonales, incluso si estas relaciones son virtuales. Ahora bien, es importante precisar que la tecnología por sí sola no va a garantizar el éxito empresarial. Y es acá en donde los gerentes jugamos un papel sumamente relevante, porque la forma en cómo manejamos los datos, cómo utilicemos la tecnología
y cómo a partir de los resultados seremos capaces o somos capaces de tomar decisiones asertivas, ya que es lo que realmente va a llevar a las empresas a la competitividad empresarial. Eso debemos tenerlo bien claro, futuros gerentes o gerentes que ahorita están pues a la vanguardia y que ya están ejerciendo como tal. Las ventajas competitivas sostenibles en el tiempo se determinan por la tecnología de información que las organizaciones manejan. Antes de que llegara las crisis de las .com, veamos un poco sobre esto. ¿Qué es eso de las crisis.com? ¿Quiénes sobrevivieron a esta crisis que muy cuidadosamente y muy analíticamente Robert J. Shiller predijo? Incluso hay un libro muy recomendado, él fue premio Nobel de Economía en el 2013 y este libro se llama Exuberancia Irracional. Se los recomiendo para quien lo quiera leer. Entonces, pues hablemos entonces ahora sí de quiénes sobrevivieron a estas crisis de las .com y cómo fue que se presentó todo esto, ¿no? Entonces hablemos primero de las empresas que cotizaban en la bolsa, ¿sí? Había mucho crecimiento e ingresos con poca inversión. Había sobrevaloración en los mercados y esto provocaba la conocida burbuja de las .com. Entonces ahí vamos entendiendo cómo fue que se produjo. Esto pasó finalizando el siglo XX. Ya para el 2002 se acuña pues el término de web 2.0 y la web tomó más fuerza pues, que lo que venía tratándose antes. Actualmente es posible hablar de la web 4.0, incluso tenemos ya tecnología 5.0 y surgen nuevas aplicaciones y sitios web permitiendo el acercamiento de los usuarios de una manera más intensa hacia la tecnología. Entonces los invito a que se acerquen, lean este libro y vean exactamente quiénes fueron las empresas que sobrevivieron a esto. Entonces, esas organizaciones que sobrevivieron a las crisis de las .com fueron aquellas capaces de generar disrupción en la economía a través de la implementación de tecnologías de información. Por mencionar algunas, entre esas estuvo Disney World, que con las tecnologías de información fue capaz de disminuir sus colas interminables para poder disfrutar de muchas más atracciones en su parque. Por otro lado, estuvo Walmart, que a hoy con tecnología implementada por ellos hace muchos años fueron capaces de generar eficiencia y eficacia en su cadena de suministros y abastecimiento. Y finalmente otro ejemplo de disrupción fue Airbnb en su momento, que hoy padecen la crisis pandémica con su modelo, pero pues en su momento permitió a los usuarios obtener alojamiento bueno, bonito y al precio que mejor se ajustara a los bolsillos de los clientes. Acá les dejo los enlaces, ¿sí?, de cada uno de los ejemplos para que ustedes los puedan consultar en el momento en que ustedes deseen y seguramente pues en la labor gerencial les puede ayudar, ¿sí? Porque pues finalmente es necesario, ¿sí?, replantearse con nuevas maneras de seguir prestando los servicios, pues para el caso de las organizaciones que se vieron afectadas fuertemente por esta pandemia. La labor gerencial en este caso es muy ardua y debe ligarse a los datos obtenidos de usuario y otros datos relevantes que le permita pues avanzar a través de las nuevas tecnologías de información. ¿A qué nos lleva todo esto? A plantearnos una estrategia integral de cambio para la empresa, a que los clientes se involucren más y que se sientan parte de lo que compran, a que no debemos tener miedo a los cambios, por lo que todo el personal de la empresa debe y debería involucrarse en la estrategia, a realizar un análisis de costo-beneficio con respecto a la inversión en tecnologías de información, a comprender que la simplificación de procesos ahorra tiempo, dinero y contribuye a la propuesta de valor de las organizaciones,
Por lo tanto, la estrategia se traduce a transformar la organización a través del liderazgo y la innovación. Y por ello, las 3 áreas sobre las cuales se basa dicha estrategia son comprender el mundo y las necesidades del cliente hoy en día, en evaluar y ejecutar los cambios necesarios a partir del diagnóstico integral. Y finalmente, en promover una cultura de innovación en todos los empleados a través del ejemplo. Ahora hablemos de las 7 dimensiones de la transformación digital. Para ello, es importante tener claro que una empresa solo puede ser líder si está integrada por líderes con un propósito común. Por lo que en lo que se llama la cuarta revolución industrial, convergerán las tecnologías que alcanzan su mayoría de edad, como lo es la robótica, la nanotecnología, la realidad virtual, la impresión 3D, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la biología avanzada. Entonces, estas 7 dimensiones serán las siguientes: cultura y comunicación, la experiencia del cliente, que pues finalmente viene siendo una propuesta de valor, el modelo organizativo, personas y talento, ¿sí? Que el mayor enemigo de estas personas en las empresas es precisamente el miedo al cambio, la tecnología, los procesos y la innovación. Ahora hablemos de los sistemas de información que harán posible que las gerencias de las empresas se transformen de los datos en información relevante y en tableros de mando, por supuesto, gráficos, dashboards, y así poder generar una facilidad a los gerentes para la toma de decisiones, aumentando la eficiencia en procesos existentes, permitiendo la entrada de nuevos procesos e incluso que nos permita concentrarnos en el core del negocio. Es así entonces que es necesario mencionar en primera medida, ¿sí?, los sistemas de transacciones o los conocidos CPS. Estos sistemas automatizan los procesos operativos dentro de una organización. Su función es procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Al realizar estas transacciones de manera automatizada, permite a las empresas generar ahorros significativos de mano de obra porque tienen una intensa entrada y salida de información. Algunos ejemplos que podemos nombrar de TPS podrían ser los sistemas diseñados para la automatización de la facturación, de las nóminas, de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, la contabilidad general, conciliaciones bancarias, inventarios, abastecimiento, control de distribución y producción, entre otros. A través de estos TPS se pueden desarrollar, ¿sí?, o registrar, por decirlo así, las transacciones rutinarias o diarias que conllevan la conducción del negocio. También a través de estos TPS es posible permitirle a la gerencia monitorear el estado de las operaciones y sus relaciones con el entorno externo, y sirven para el cumplimiento de las metas y como soporte para la toma de decisiones estructuradas y definidas por parte de la gerencia. Ahora hablemos de los MIS o sistemas de información gerenciales. Estos son usados con mayor frecuencia para la toma de decisiones de la gerencia media. A través de ellos se obtienen los reportes de las empresas sobre su actual desempeño, con base en datos que están previamente en los TPS, es decir, que los TPS alimentan a los MIS. También proveen respuestas a las preguntas rutinarias de la gerencia a través de unos procedimientos previamente definidos, como por ejemplo cuando el gerente quiere saber cómo estamos hoy en la empresa. Típicamente tiene muy poca capacidad analítica, ¿sí?, pero debido a esto, ¿sí?,
se deben introducir después de la implantación de los sistemas transaccionales, que son los TPS, ¿sí? Ya que la información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de decisiones. Estos, por el contrario, no ahorran mano de obra, porque son sistemas de información interactivos y amigables. Ahora podemos hablar de los DSS o sistemas de soporte de decisiones. Estos sistemas soportan la toma de decisiones no rutinarias. Por ejemplo, busca responder a preguntas como, ¿sí?, ¿cuál es el impacto en la programación de producción si las ventas en diciembre se doblarían o se doblaron? Por otro lado, la información que usa puede ser externa, también de los datos que están previos a los TPS y los MIPS, ¿sí? Es decir, que puede alimentarse tanto de información que viene de afuera como las que vienen provenientes de los DSS y los MIS, ¿sí? Que a su vez pues los MIS son alimentados por los TPS, ¿cierto? Estos pueden ser manejados por modelos o por datos. Los DSS dentro de sí pues maneja una subclasificación de sistemas de información. Por ejemplo, incluye los GDSS o sistemas para la toma de decisiones, que se hace pues en grupo, ¿no? Por otro lado están los EIS o sistemas de información para ejecutivos y finalmente los EDSS, que son denominados como sistemas expertos de apoyo a la toma de decisiones. Cerramos este ciclo de sistemas de información necesarios para los gerentes con los ESS, que son los sistemas de soporte ejecutivo. Estos son aquellos que generan los dashboards dinámicos y que proveen pues todos esos resultados casi que en tiempo real. Este soporta por supuesto las decisiones de la alta gerencia. Estos ESS, como se puede ver, ofrece de una manera más dinámica la presentación de los resultados. Esto debido a que están direccionados a las decisiones gerenciales no rutinarias, ya que se requiere de juicio, evaluación y perspicacia. También incorporan datos acerca de eventos externos, como por ejemplo las nuevas leyes tributarias o competidores, ¿sí? También nos proporciona una información resumida tanto de los MIS como de los DSS internos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante rescatar el conocimiento en las empresas luego de ver que los sistemas de información ya nos arrojan los resultados listos? O sea, si ya yo tengo toda la información y tenemos ese tablero, esos dashboards impresionantes que se mueven, que cada vez que hacen una venta, una compra, ellos se van actualizando en tiempo real. ¿Por qué entonces es necesario rescatar el conocimiento de las personas si ya las tecnologías están haciendo todo? ¿Sí? Precisamente para cambiar la naturaleza del trabajo, para que las personas crezcan profesionalmente, para hacer énfasis en la innovación y para realizar un cambio positivo en la cultura organizacional. Dentro de la gerencia moderna, durante la cuarta revolución industrial, pandemia y pospandemia, es importante recalcar los sistemas para colaboración y grupos de trabajo, entre las cuales se recalca el manejo adecuado del email o mensajería instantánea, que incluso desde mucho antes de la pandemia es algo necesario en las organizaciones, sobre todo si se trata de hacer valer la frase popular que dice que lo escrito está. Por otro lado tenemos el teletrabajo y lo que actualmente se conoce como home office, que es otra cosa totalmente diferente al teletrabajo. Es constituido ambas cosas como el éxito empresarial. En Colombia, por ejemplo, estamos a más de 20 años de diferencias con Estados Unidos, porque en ese país, por lo menos desde 1995, el teletrabajo ya es una modalidad para los call centers de las aerolíneas. Esto por mencionar algunos casos en los que aplicaban el teletrabajo.
Por otro lado, en Colombia ha venido tomando auge hace 8 años atrás, más o menos, pero con la pandemia y después de la pandemia se espera que los gerentes abran la mente un poco más a esta modalidad laboral que se basa en la confianza para la obtención de una alta productividad por parte de los empleados, además de otros beneficios tales como el ahorro de costos operativos, costos fijos como servicios públicos y demás, y sobre todo para el mejoramiento en la movilidad de los empleados en las ciudades. Además, que de manera implícita se aporta al mejoramiento del medio ambiente. El gobierno esperaba alrededor de unos 150.000 empleos bajo esta modalidad del teletrabajo al iniciar el 2020. Sin embargo, con la pandemia muchas de estas empresas colombianas no estaban preparadas para lo que se avecinaba y esta cifra pues se ha triplicado casi que pues lo que se tenía estimado, obligando a los empleados a enfrentarse a una situación de home office que, a diferencia del teletrabajo, trae consigo muchas más inconformidades, porque además de que las empresas tienen los mismos beneficios de ahorro y productividad, no están respetando horarios, no se les suministra a los empleados los implementos necesarios para trabajar, generando muchos problemas de salud a estos empleados a muy largo plazo, porque no tienen un escritorio, una silla, un elevador de pantalla, un descansapiés, e incluso a los mismos empleados, además de que les están bajando el sueldo a sabiendas de todo el ahorro de costes pues que estas empresas están teniendo, ¿no? No tienen una ayuda económica para suplir sus costos fijos de servicios públicos, que, a diferencia de las empresas, mientras a las organizaciones se les está bajando, a los empleados se les ha incrementado, porque pues debido a su permanencia en casa, esto pues suele suceder, es algo que una cosa pues conlleva a la otra. Pero bueno, detrás de todo este tema hay mucho que conversar, porque es necesario evaluar ambas partes para hallar el mejor punto de equilibrio entre los beneficios de las partes, pues como un gana-gana. Es importante, a la altura de este espacio de aprendizaje, mencionar que la diferencia la dan las personas. La tecnología les facilita la tarea, pero el nivel de competitividad en el mercado es una decisión gerencial. El teletrabajo llegó y llegó para quedarse. Ya no será posible denominar al talento humano como mano de obra, sino como un cerebro de obra. Otra herramienta valiosa de colaboración y grupos de trabajo es la denominada co-creación de valor, es decir, crowdsourcing, que consiste en la colaboración abierta distribuida o externalización abierta de tareas. Las empresas, pues incluso para este tipo de trabajo colaborativo, tienen estas herramientas dentro de su licencia de Office, pero no la usan. Ejemplo, tienen el SharePoint, en donde de manera muy simple se dan los pininos de este tipo de trabajo colaborativo. Más adelante mostraré, en otro video, la parte 2, que no se pueden perder, los pasos de manera detallada de lo que es este tipo de modalidad. Y finalmente hablaremos de las plataformas sociales de negocio, en donde vemos cosas como en tiempo, las plataformas sincrónicas y asincrónicas, y en espacio pues contamos con el trabajo remoto o colocalizado. A mencionar pues algunos de estos, ¿sí? Puedo hacer alusión aquí rápidamente al uso de la plataforma de redes sociales, tanto internas como externas. Pero realmente lo que busca este tipo de negocio es precisamente enganchar a los empleados, clientes y proveedores, ¿sí? También busca profundizar en las interacciones y agilizar el intercambio de información. Es decir, que se requiere de transparencia en la información sin que haya intervención de los directivos o cualquier otro personaje. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su espacio, su disposición de escucharme
En otra oportunidad estaré dando a conocer la segunda parte de este hermoso tema, ¿sí? Que tiene demasiadas cosas, porque pues la idea es profundizar o pues tocar por lo menos cada uno de estos puntos en un próximo video y explicarlos pues de una manera mejor. Es decir, pues digamos que no mucho, pero por ejemplo, en qué consiste el tema de co-creación de valor o crowdsourcing o todo este tema de plataformas sociales de negocio. Es muy importante que lo veamos porque son herramientas gerenciales o son herramientas que los gerentes no podemos olvidar, no podemos sacar de contexto, ¿sí? Entonces, pues nada, los invito a que me sigan, se suscriban a mi canal, que juiciosos todo el tiempo estén atentos a los videos que estoy subiendo. Y muchas gracias por su tiempo y disposición. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.